Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Como os decía el jueves pasado en este vídeo que os dejo por aquí, por si acaso no lo habéis podido ver, a partir de ahora, los próximos meses, vamos a tener una programación en el canal muy definida, caracterizada por 3 días de subida de vídeo, aunque puede haber algún vídeo adicional extraordinario. Pero vamos, los sábados, hoy, lo vamos a dedicar a las cuestiones eternas, a las cuestiones de Dios, y los lunes a las cuestiones temporales, a las cuestiones del mundo. El sábado un día más enfocado al anuncio y el lunes un día más enfocado a la denuncia. Y el jueves dedicado a los cánticos, a las meditaciones, etc. Entonces hoy, que celebramos a San Claudio de la Colombière, un jesuita de verdad, jesuita del siglo XVII, sacerdote que murió con apenas 42 años y fue director espiritual de ni más ni menos Santa Margarita María de Alacoque, aquella alma a quien el Señor quiso manifestarle su sagrado corazón para instaurar la devoción a él en el mundo. Pues se me ha ocurrido, me ha venido la idea de hablaros de la providencia de Dios. Una de sus potencias, hermanos, una de sus características en relación a su acción, de sus 4 características que ahora veremos, porque creo además que en estos tiempos el conocer, comprender, meditar la providencia de Dios, la divina providencia, es muy, muy, muy necesario, hermanos, y muy satisfactorio para el alma, muy confortante. Entonces, quiero ser breve, como siempre, me esfuerzo de verdad por ser breve, pero cuando se trata de las cosas de Dios, podría estar hablando horas y horas, entonces, perdonadme si no soy tan breve como esperáis. Pero vamos, simplemente quiero deciros que vamos a dividir el vídeo en 3 partes, por así decir. Primera, la etimología de la palabra, que nos va a dar algunas luces, referencias sobre lo que es la divina providencia de Dios. Luego la vamos a analizar brevemente desde el punto de vista teológico, ¿de acuerdo? Y por último, desde el punto de vista espiritual, ¿vale? De esta manera, espero poder daros algunas pinceladas sobre esta potencia de Dios tan importante, tan maravillosa, y que sirva como un punto de partida para quien quiera profundizar más en ella, porque es un misterio inagotable, hermanos, absolutamente inagotable, como vamos a ver. Por cierto, os dejo en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Os dejo el documento sobre el abandono confiado a la divina providencia, escrito por este excelso santo llamado San Claudio de la Colombière. Tiene 38 páginas, se lee rápido, pero su lectura puede durar toda una vida. Así que os recomiendo que os lo descarguéis, que lo imprimáis y lo tengáis en vuestra biblioteca. Sin más, hermanos, vamos a empezar. La etimología de la palabra providencia. La verdad es que se puede deducir cuando ves la palabra, pero he estado buscando y se compone de 4 partes: pro, videns, nt, ia, ¿vale? NT es la designación para un agente que realiza una acción. IA es una cualidad, ¿vale? Y el pro es antes. Videns es verbo video, de ahí viene la palabra vídeo, como los que hace este servidor, que significa ver. Entonces, providencia es la cualidad de aquel que ve antes. Eso es lo que significa providencia. Podríamos decir que providencia es un sinónimo de previsión, ¿no? Proveer es un sinónimo, entre comillas, de prever, hermanos. La providencia de Dios, etimológicamente, ya podemos ver algunos aspectos, es esa característica de Dios por la cual Él puede prever cuál es el destino de la creación. Es esa característica por la cual podemos decir que Dios es previsor, pero no en el sentido al que estamos acostumbrados, sino en un sentido muchísimo más profundo, infinito, sabio y santo, hermanos. Es la característica por la cual Dios ve hacia dónde van nuestros pasos, nuestros caminos, hacia la gloria o hacia el abismo. Pero no solamente es un aspecto de su omnisciencia,
también es un aspecto de su acción, ¿de acuerdo? Por eso, teológicamente, cuando se habla de providencia, lo que hay que tener en cuenta es que debemos incorporar esta potencia ad extra, se dice, es decir, hacia afuera de Dios, es una de las acciones de Dios hacia afuera, no hacia sí mismo, porque Dios no es providente consigo mismo, porque Él ya está completo y es perfecto. Esa potencia ad extra es la cuarta dentro de otras tres que existen previamente para con el mundo, que es lo que está extra, fuera de Dios. La primera, la creación, que es la cualidad que tiene Dios para dar el ser a aquello que todavía no es. Por eso decimos en filosofía que creación es creación ex nihilo, de la nada, ¿vale? Entonces, por un lado, Dios es creador, sí, evidentemente. Por último, es providente, pero entre medias de ser creador y ser providente, también Dios tiene dos potencias, que son la conservación y el concurso, hermanos. Primero Dios da el ser en la creación. Al mundo, primeramente, antes del mundo, al mundo angélico, y mientras está existiendo el mundo, también da la creación a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus criaturas, mejor dicho, porque hijos adoptivos somos en el Hijo, en el bautismo, ya sea de agua, sangre o deseo. Da la creación a sus criaturas en la medida en la que son concebidas. Aunque ya estábamos en la mente de Dios, no estábamos existiendo, no teníamos el ser. Por tanto, por así decir, podemos decir que Dios crea en un momento dado, en el inicio del cosmos, pero sigue creando, dando ser a seres que no eran. Pero no solamente eso, sino también conserva en el ser. El Señor no solamente nos ha dado el ser, sino es que también nos da el que nuestro ser pueda seguir siendo. Nuestro ser no es causa de nuestro seguir siendo. Nuestro ser no puede conservarse a sí mismo. Y esa es la conservación, hermanos. El Señor conserva en el ser. Incluso conserva en el ser a quien elige libremente no estar con él. Por eso, la teología católica siempre ha dicho que el infierno es un acto de la misericordia de Dios, porque sería peor la aniquilación. Me he acordado de unas palabras que dijo este señor, quien vosotros sabéis, diciendo que el infierno era como una aniquilación, que no podía la bondad de Dios ser compatible con la existencia de un infierno, ¿no? En fin, no quiero entrar ahora en ese tema porque los sábados quiero sobre todo centrarme en el anuncio, pero es verdad que anunciando también secundariamente se denuncia, ¿no? Y denunciando secundariamente se anuncia. Bueno, hermanos, pues tenemos la creación, la conservación en el ser y luego una cosa que se llama el concurso. Yo cuando lo escuché por primera vez en clase dije, ¿esto del concurso qué es? Bueno, pues el concurso no es sino el acto de Dios, ¿vale? La potencia de Dios para dar el ser a aquellas acciones que sus criaturas, que su creación hace. Ya sea por el principio de causalidad, si se trata de animales o seres inertes o plantas, o ya sea por el principio de libertad, si se trata de ángeles o seres humanos. Y aquí viene una gran pregunta. Bueno, ¿el pecado entonces es causado por Dios? Pues no, hermanos. La causa eficiente, es decir, la causa inmediata del pecado es la libertad creatural, es la libertad de la criatura. Lo que sucede es que Dios permite, con su voluntad permisiva y absolutamente amorosa, que sus criaturas libres puedan elegir pecar, porque Dios es justo. Y Dios no quiere ser amado por criaturas libres a la fuerza, porque el amor y la libertad son incompatibles, hermanos. Perdón, el amor sin la libertad son incompatibles, hermanos. La gran victoria de Dios no es la creación,
La gran victoria de Dios es la santificación, la conquista del corazón de sus criaturas libres. Y como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros no nos salvamos sin Dios, pero tampoco sin nosotros. Nosotros tenemos que colaborar con la gracia de Dios. La salvación es una gracia para el que la pide, para el que la busca. Eso es la conservación, hermanos, porque nosotros, seres absolutamente contingentes, es decir, lo contrario de necesarios, absolutamente finitos, absolutamente imperfectos, ahora hablaremos de la perfección y de la imperfección, cuando hablemos de la providencia. Nosotros no creamos el ser de nuestras acciones. Nosotros lo creamos por nuestra libertad como causa eficiente, pero es Dios el que, con esa potencia adextra del concurso, da el ser a esas causas, es como causa segunda de la existencia de nuestros actos. Esto, hermanos, es teología pura. Yo no soy experto, como algún experto habrá podido comprobar. Decidme en comentarios de qué manera podemos completar toda esta reflexión, porque es algo que realmente es profundísimo y maravilloso, de lo cual, por cierto, Santo Tomás escribió mucho, ¿no? Bien, por último, la providencia, después de la creación, la conservación, el concurso, tenemos la providencia de Dios. ¿Y sabéis qué es teológicamente, estrictamente, la providencia de Dios? Pues es esa potencia que tiene el Señor para llevar a toda su creación y a todas sus criaturas hacia su telos, hacia su fin, hacia su finalidad, hacia su perfección. La palabra perfecto significa estrictamente acabado. Per es hasta el límite, de ahí tenemos perímetro, ¿vale? Por ejemplo. Pero facto es hecho, ¿de acuerdo? Perfecto es algo terminado, algo acabado. Nosotros estamos acabando. Nosotros no estamos terminados porque somos imperfectos. Solo Dios es perfecto. Por eso no puede tener providencia ad intra, porque Él ya está perfecto, ya es perfecto. Solo ad extra. Tampoco puede tener creación ad intra, porque ya es absolutamente siendo, ¿de acuerdo? Entonces, la providencia, estrictamente, teológicamente, es la providencia de Dios, es esa potencia que tiene Dios, amorosa, sabia, humilde y poderosa, para conducir a la creación y a sus criaturas hacia su fin último, hacia su perfección, que no es sino ocupar nuestro sitio en el cielo, nuestra morada, para que el Señor nos pueda dar esa corona única e irrepetible. Por eso dijo en Apocalipsis el Señor: a quien salga vencedor en la batalla, le concederé sentarse en mi trono, como yo he sido vencedor en la batalla, y mi Padre me ha concedido sentarme en su trono. Recordad también, hermanos, que Cristo dijo en el Evangelio: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, porque yo he vencido al mundo. Fijaos que no dice: pero tened valor, porque venceréis. No, no. Nuestra paz, nuestra alegría, nuestra seguridad es que Él ha vencido. Y como Él ha vencido, entonces nosotros también en Él y con Él podemos vencer. Sin mí no podéis hacer nada. Él dijo: yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos. Significa que hay falsas vides. Significa que hay falsos caminos que no conducen al telos, a la finalidad. Un suscriptor me preguntaba el otro día por correo, un saludo, Daniel, ¿dónde está el telos? ¿Dónde está el telos? ¿Está en las cosas? ¿Está en la mente humana? ¿Dónde está el ser del telos? Pues bien, hermano, el ser del telos, la finalidad que tiene cada una de las cosas y seres inteligentes libres que existen, está en la mente de Dios. Es ahí
donde reside el ser del telos, de la finalidad. Esto es muy importante, el tema de la finalidad, hermanos, porque es algo que se ha querido cargar la filosofía anticristiana, diciendo que todo el cosmos y diciendo que toda la vida del hombre es única y exclusivamente una concatenación de causas azarosas por las cuales no cabe pensar que exista una finalidad, que exista un fin de las cosas. Por eso, por ejemplo, el sexo se utiliza fuera del fin que tiene. O, por ejemplo, cualquier aspecto de la vida humana se utiliza con otros fines muchas veces. Y por eso está el refrán de que el fin no justifica los medios. Muy importante también porque la masonería y el relativismo, la sociedad en su mayor parte no es masona, pero piensa como los masones en ese relativismo moral y en ese relativismo con respecto a la verdad, piensa que el fin sí justifica los medios. Oye, como tú vas a morir igualmente, pues entonces te mato, que es el tema de la eutanasia que estamos hablando en España. Y se olvidan de que esa enfermedad tiene un fin, tiene un propósito, tiene un sentido. Y si quitas esa enfermedad, no se va a llegar a ese fin, a ese sentido. Y todo esto radica en la anulación, en el exterminio de la finalidad intrínsecamente unida a la naturaleza humana y a la realidad del mundo. Nosotros, hermanos, que somos muy pobres, muy pequeños, nosotros normalmente cuando pensamos en la providencia de Dios, pensamos en que Dios me va a dar cosas materiales, en el mejor de los casos, espirituales. No. Decimos, ay, qué bien, el Señor me ha dado comida, el Señor me ha dado trabajo, el Señor me ha dado hijos. Pero hermanos, eso no es la providencia de Dios. La providencia de Dios es que el Señor, dándote esas cosas físicas o espirituales, materiales o espirituales, lo que está pensando, lo que está previendo es tu fin último, tu fin último. Una vez me lo dijo un sacerdote, nosotros cuando ponemos una dirección en el GPS, en el teléfono, nos marca una ruta, ¿verdad? Por así decir, nuestro fin es el destino al que queremos llegar. Y por ese destino hay un montón de recorrido, gira a la derecha, gira a la izquierda, bla, 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 bla. La providencia de Dios no es gira a la derecha. La providencia de Dios es todo el camino que Él está viendo para que tú llegues a tu destino. Girando por la derecha, girando por la izquierda. De hecho, es tan maravillosa y no nos entra en la cabeza, como dice un salmo, tanto saber me sobrepasa, y cuando lo considero y lo alcanzo, todavía me quedas tú. Es tan maravilloso y es tan infinito, hermanos, que si nosotros tomamos otra ruta que no dice el GPS recalcula la ruta para que lleguemos al destino. Por eso, la capacidad de prever de Dios, la capacidad de provisionar de Dios, la capacidad de la providencia de Dios, no solamente contempla el camino que Él ha previsto para ti, sino además todos los posibles caminos que podrías llegar a tomar con cada una de tus decisiones, que tienen un montón de consecuencias que no podemos prever, para que igualmente llegues a tu destino. Y aquí es donde entra, hermanos, una de las mayores disputas de la historia de la Iglesia y de la filosofía, que es cómo se conjugan la libertad del hombre, la libertad de los seres inteligentes y libres, podemos incluir a los ángeles, cómo se conjuga la libertad creatural con la omnisciencia y el plan providente de Dios. ¿Cómo es posible? Si Dios lo sabe todo lo que voy a hacer, ¿cómo es posible que sea libre? Si yo soy libre, ¿cómo es que Dios sabe lo que voy a hacer? Y hermanos, por considerar esto, hay muchos filósofos que han caído, como yo caí en su día con 19 y 20 años, en el determinismo. Y es el decir, no, 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 las criaturas no son libres. Dios efectivamente sabe todo, pero no somos libres. Pues eso, hermanos, es una gran mentira o un error. Porque, y eso que no son sinónimos, mentira y error, ¿vale? Error es equivocarse y mentir es saber la verdad y decir el error a propósito para engañar, es decir, mentira encierra una intención maligna, error puede encerrar una intención, la mayoría de las veces, buena, ¿de acuerdo? No es lo mismo equivocarse que hacer que otros se equivoquen, ¿vale? Pues bien, hermanos,
Este tema de la libertad y la providencia de Dios, la omnisciencia de Dios providente, es un misterio, ciertamente, es un misterio para nuestra mente, no así para la mente de Dios. Y sabemos que son ciertas tanto la omnisciencia providente de Dios como la libertad del ser humano, porque racionalmente y experiencialmente constatamos su existencia. Ahora bien, el que para nosotros sea algo velado, el que para nosotros sea algo misterioso, es además una prueba, un indicio de que nosotros no somos Dios, de que nosotros somos limitaditos, que nosotros somos muy pobres y que solamente los sencillos y humildes de corazón pueden entender, vislumbrar un poco este gran misterio, como todos los misterios que tiene nuestra fe. Hermanos, os he hablado un poquito del origen etimológico y del origen, vamos, y de las consideraciones teológicas sobre la providencia y también al final un poco sobre lo espiritual. Mirad, hermanos, San Claudio de la Colombière es uno de los grandes santos que habló de la providencia de Dios a nivel espiritual. Por eso os he dejado en la descripción de este vídeo el documento, uno de los textos que él escribió, Abandono confiado a la divina providencia. Sabed, hermanos, que la providencia es mucho más que Dios me dé lo que le estoy pidiendo. La providencia es llegar a ser perfecto. Sed perfectos, como mi Padre es perfecto. Es decir, acabad vuestro camino de santidad. Devuélveme los 5 o 3 talentos que te he dado. Por eso, hermanos, hasta el momento de la muerte, nosotros tenemos que seguir pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Por eso, hermanos, nosotros hasta el momento de la muerte tenemos que seguir rogando a Dios que nos dé todo lo que necesitamos. Todos hemos constatado que le hemos pedido cosas a Dios que no llegan. Pues os aseguro que es porque es mejor que no lleguen para nuestro fin. Porque cuando un niño te pide una bolsa de chuches todos los días de 1 kilo, tú como padre sabes que no se la tienes que dar. Es que nosotros no siempre pedimos bien, hermanos. No siempre pedimos lo que más nos conviene. No siempre pedimos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. No siempre pedimos que se cumpla el plan de Dios perfectamente. Nosotros muchas veces pedimos algo que nos aleja de ese plan de Dios. Y claro, Dios no nos lo va a conceder. Pero también tenemos experiencia de que el Señor muchas veces nos concede no solo lo que le pedimos, sino más de lo que le pedimos. Me acuerdo una vez, hermanos, os lo confieso, en verano, cuando fui a Garabandal en agosto, porque fui en julio y en agosto, le pedí al Señor una cruz de Santiago, física, porque no tenía ninguna. Y a los 10 días me llegaron 4 cruces de Santiago por correo. Yo le había pedido un colgante con la cruz de Santiago y sabéis que me llegó un pin, que a lo mejor lo habéis visto en algún vídeo, que lo llevo siempre en el abrigo, un pin de la cruz de Santiago, un llavero, una así de grande, roja, para plancharla en una prenda de ropa, de tela, ¿de acuerdo? Una cruz de tela, y una cuarta, que seguro que la habéis visto, que es una dorada, enorme, preciosa, de metal, que pesa. 4 cruces de Santiago. Yo le pedí una cruz de Santiago y el Señor me dio 4. Y además, ninguna de esas 4 era un colgante. Porque como colgante normalmente llevo la cruz de San Benito, ¿vale? La cruz de San Benito. Para los vídeos me pongo esta porque me encanta llevarla y sin embargo no la quiero llevar por la calle, por el valor que tiene, ¿no? Prefiero llevar la otra. Pero ¿os dais cuenta, hermanos? ¿Os dais cuenta de lo que os quiero decir? Con ese hecho, el Señor me estaba dando a entender, César, escucho tu oración, pero lo que te quiero dar es mucho más de lo que me pides. Considero lo que me pides. Considera lo que te quiero dar. Me dejó sin palabras, hermanos, el Señor. Me dejó maravillado.
por no solo las 4 cruces, sino por esa enseñanza. Por eso os animo a todos a profundizar, a examinar cómo es vuestra relación con la providencia de Dios, cómo es vuestra relación con ese Dios tan maravillosamente maravilloso, el cual siempre, siempre ve más de lo que nosotros vemos, el cual siempre está esperando que confiemos en Él. Fijaos que providencia y confianza van de la mano. Dios no puede ejercitar su providencia para contigo si no confías en Él, sin tu confianza. No puede. Porque Dios no puede ejercitar su plan contigo de salvación y santificación sin tu colaboración. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Hermano, recógete hoy y mañana, sábado y domingo. Recógete en el Señor, en la Virgen María, aquella mujer absolutamente confiada en la providencia de Dios. Ella no dudó de que iba a quedarse embarazada del mismísimo Dios. Cuando el ángel le dijo, el Espíritu del Señor descenderá sobre ti y su sombra te cubrirá. Le dijo, ¿cómo será esto posible? ¿De qué manera va a ser posible? No le dijo, ¿cómo es posible que esto vaya a ser posible? No. ¿Cómo será esto posible? Lo digo por la JMJ de Panamá, donde se presentó un vídeo tan absolutamente horroroso a ojos de Dios y de todo católico, porque se presentaba una virgen que dudaba. Y hermanos, dudar de la providencia de Dios es pecado, es pecado. Y la Virgen obviamente nunca pecó. Por eso, hermanos, os animo a que la miréis a ella, que como criatura supo vivir perfectamente en la providencia de Dios, supo confiar siempre y en todo lugar en la providencia de Dios. Por eso en misa decimos aquello de te damos gracias siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar. En toda circunstancia. Te damos gracias porque sabemos que eso, aunque sea malo, si nos está pasando, es para que nos lleves, para que vayamos al cielo, al lugar que tú nos tienes preparados. Por eso San Pablo decía, todo es para bien para los que aman a Dios. Por eso el padre Rubio, jesuita al que se refería mucho Jorge Loring, decía, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Es decir, cuando no sale como tú querías, alégrate, porque es mejor lo que está sucediendo. Querer lo que Dios hace y hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo sabemos qué es lo que quiere Dios? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Los mandamientos, hermanos, del primero al 10º. El más importante de todos, el primero. Pues con estas consideraciones vamos a dejar aquí el vídeo, hermanos. Está bien, una media hora está bien, sinceramente. Me siento satisfecho. Y quiero también sugeriros que entréis por aquí, ¿vale? En esta pestaña que aparece, que es una encuesta que voy a implementar los sábados para saber qué tema os apetece más que os traiga el sábado siguiente. Como son todos temas eternos y no cambian con el paso de las semanas, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es inmutable, pues yo no tengo preferencia por hablar de uno, de otro, a no ser que sea algo completamente necesario, por el tiempo litúrgico, por lo que sea. Entonces os dejo por aquí 5 opciones, ¿de acuerdo? Una suscriptora que me dijo, habla de el nombre de Yahvé, ¿no? De yo soy el que soy, un tema que me encantaría traer. También me gustaría traeros el catecismo nuevamente. También me gustaría hablaros de la Santísima Trinidad y otros 2 aspectos que ya os digo, os dejo por aquí, simplemente pulsáis para que yo sepa un poco qué es lo que más os apetece que traiga el próximo sábado, Dios mediante, al canal. Y nada más, hermanos, este tema es infinito, porque Dios es infinito. Yo solamente os he querido dar algunas pinceladas, ¿no? Viendo la etimología, viendo luego esas potencias de Dios teológicamente entendidas,
y viendo esas consideraciones un poco a nivel espiritual sobre la vivencia cristiana de la providencia de Dios. Y para terminar, tengo aquí este libro, que fue uno de los primeros que adquirí cuando me encontré con el Señor allá por 2011, que es de San Claudio de la Colombier, como podéis ver, obras selectas. Y aquí, al final, él, que fue un gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, hay, en fin, 3 oraciones, ¿de acuerdo? 3 oraciones al Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a rezar el acto de abandono al Divino Corazón. Aquí lo tenéis. Acto de abandono al Divino Corazón. Por eso, en fin, disculpadme un momento, por favor. Que tengo que ir a por el reclinatorio. Otra de las cosas que le pedí al Señor. Este reclinatorio maravilloso. Gracias, hermana Pilar, por habérmelo regalado. Y bueno, vosotros simplemente pues podéis ir repitiendo en vuestro corazón estas palabras, ¿vale? Pero estoy seguro de que esta oración nos va a ayudar a todos a abandonarnos confiadamente a la divina providencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios y de María. Sagrado Corazón de Jesús, enseñadme el perfecto olvido de mí mismo, ya que es el único camino por donde se puede llegar a vos. Haced de manera que no haga nada que no sea digno de vos. Enseñadme lo que debo hacer para llegar a la pureza de vuestro amor, del que me habéis inspirado el deseo. Siento en mí una gran voluntad de agradaros y una gran incapacidad de llegar a término sin una luz y un socorro muy particulares que no puedo esperar más que de vos. Haced en mí vuestra voluntad, Señor. Me opongo a ella y lo noto bien, pero quisiera no oponerme. Vos debéis hacerlo todo, divino corazón de Jesús. Vos solo tendréis toda la gloria de mi santificación si me hago santo. Esto me parece más claro que el día, pero será para vos una gran gloria, y solamente por ello quiero desear la perfección. Así sea. Como veis, hermanos, la gloria de Dios es la santidad de sus criaturas. Es en ella donde Dios queda excelsamente adorado. Dios tiene infinita gloria en sí mismo, pero la gloria que le dan sus criaturas santas no se la podría dar a sí mismo. Por eso el Señor se complace en la Virgen María, porque la gloria que le da la Virgen María a Dios es algo que Dios no tiene en sí mismo. Y eso es lo que espera de ti, que te abandones a su providencia, a su sabiduría, para llegar un día a ser perfecto, santo, y poder glorificarle para siempre, que es nuestro fin, nuestro telos. Como decía San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, el hombre ha sido creado para, finalidad, amar y servir a Dios nuestro Señor. Esa es la felicidad auténtica, hermanos. Y todo lo demás acaba mal. No da la felicidad, insatisface.
y no glorifica a Dios. Adelante, hermanos, ánimo. Los tiempos son oscuros, pero Dios es luminoso. Los tiempos son confusos, pero Dios es claridad. Confiad todas vuestras preocupaciones a Él. Abandonaros en Él, de verdad. Y si estáis confundidos, dejaréis de estarlo. Si estáis tristes, dejaréis de estarlo. Si estáis desesperanzados, dejaréis de estarlo. Sin mí no podéis hacer nada, dijo Cristo. Que se haga verdad en vuestro corazón esas palabras del Señor. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.